Bueno, comenzamos entonces con nuestra columna del día, hoy día 472 de Milei, y nos preguntamos, paro general, ¿y para qué sirven las huelgas? Los paros nacionales han sido una de las principales formas de protesta de los trabajadores en Argentina y en todo el mundo, desde las huelgas generales del siglo XX hasta las manifestaciones sindicales contemporáneas, y el debate sobre su efectividad, motivación, sigue vigente. Sin embargo, en los últimos años, las modificaciones en el mundo laboral han disminuido su impacto al fragmentar el mercado laboral. Y además, la utilización política de las medidas gremiales a nivel máximo y la corrupción de ciertos dirigentes sindicales son otros los factores que muchas veces desgastan la legitimidad de estas iniciativas. Para introducir la columna de hoy entonces, de cara al paro general de la CGT convocado el próximo 10 de abril y reflexionar sobre la utilidad de los paros generales y de las huelgas en particular, vamos a escuchar una canción de John Lennon que se llama Working Class Hero. Bueno, y cuando el kirchnerismo cuestionaba, por ejemplo, a un Rappi o a cualquier trabajador en negro por votar a Milei, y habitualmente sucedía más o menos una conversación así: te van a sacar los derechos, la jubilación, las vacaciones, advertía un joven K. Y la respuesta del trabajador de Rappi o de algunas de esas aplicaciones que estaba en una situación precarizada podía ser más o menos así: ¿qué derecho me van a sacar si yo no tengo nada de eso? Los trabajadores sufren una crisis de representación, podríamos decir subjetiva. Ya no se sienten parte de un sector social con una ambición histórica, como pregonaba el comunismo a principios del siglo XX. Y si vamos al plano material, la clase trabajadora ya no es un ejército industrial fuertemente disciplinado, organizado en el trabajo común y representando detrás de sus organizaciones gremiales un rol en la historia. Los sindicatos, que agrupan a la inmensa mayoría de la fuerza laboral, hoy solo contienen una pequeña fracción del total de los trabajadores. Por ejemplo, en la Argentina, en el año 2018, solo 38% de los empleados del sector privado estaban sindicalizados. Hay que agregar además de que el 40% del empleo en la Argentina es informal, lo que hace que ese 38% sea menos de 1 de cada 4 trabajadores está sindicalizado. Si consideramos que somos el segundo país de América Latina en sindicalización, solo después de Uruguay, podemos afirmar además que la enorme mayoría de los trabajadores de la región no están agrupados en sindicatos. O sea, este mismo de que es 1 cada 4 en Argentina, es muy probable que sea 1 cada 10 en Brasil. Y la igual es la tendencia en el mundo entero. Argentina tiene uno de los movimientos, o tuvo uno de los movimientos sindicales más importantes del mundo, incluso en muchos casos superior a países desarrollados del hemisferio norte. Y a pesar del surgimiento de algunas iniciativas para formar sindicatos, en Estados Unidos llaman unions, en Starbucks, en Amazon o en las nuevas empresas de plataforma, las tasas de afiliación sindical en Estados Unidos cayeron a mínimos históricos en 2023 y la misma tendencia se da en Europa. El impacto del sindicalismo en la vida social y política ha disminuido considerablemente a partir de la desindustrialización en Occidente, lo que plantea interrogantes sobre el futuro de la huelga general como mecanismo de presión social. Vamos a escuchar un informe de la BBC, pero que tiene casi 15 años, donde consultaron a la gente de a pie en Barcelona qué opinaban de las huelgas, por si las huelgas servían. Nuevamente han pasado de esto 13 años
Mi apuesta es que si se hiciera la misma pregunta hoy, aún las respuestas serían más críticas. Escuchémoslo. Huelgas es una forma de dejar que hable el pueblo, ¿vale? Porque si el pueblo no habla, vamos mal. Y de hecho, pues gracias a algunas huelgas de las que estamos teniendo parece que hay un poco más de movimiento, porque si la gente no saliera a la calle, yo creo que no se conseguiría nada. Las huelgas debían de ser todas a la japonesa. Si queremos sacar nuestro país de cómo está, tenemos que arrimar el hombro. Hay que trabajar más y protestar menos. Trabajar más y quejarnos menos. Todos juntos. La huelga ahora no sirve para nada. Los derechos se mantienen trabajando, no protestando. No creo que sea una herramienta hoy por hoy adecuada. Está todo muy politizado, los sindicatos están politizados, entonces, a ver, o sea, yo por ejemplo puedo querer hacer huelga para manifestar mi disconformidad con algo, pero creo que la propia política de los sindicatos y todo ya no me motiva para hacerlo. Una huelga es una manera de manifestar lo que uno piensa y por lo que uno cree. Pienso que antiguamente igual ponían más coraje, más pasión a lo que hacía la gente. Habían huelgas y hacían huelgas de verdad. Cuando se cerraba una empresa, se cerraba toda la empresa y se cerraba, pues a lo mejor no un día, sino 2 días, 3 días. Y ahora, pues quieras que no, cada uno va un poco más por sus intereses personales y no tanto por los colectivos, y piensa que realmente se haga lo que se haga, pues no va a tener mucho resultado. No pueden elegir muchos libremente si se hacen la huelga o no, porque muchos quieren ir a trabajar y no pueden porque no hay transporte, porque hay piquetes y no pueden ir a su trabajo, entonces la huelga queda un poco manipulada. Ahora pienso que es una herramienta buena para que pues, el pueblo pueda quejarse y que los gobernantes noten que hay un malestar. Y los argumentos que escuchamos son similares en todas partes del mundo. Elegimos este casualmente siendo del extranjero porque hablan español, pero si bien hay muchos ciudadanos que reconocen la huelga como una tradicional forma de lucha que ha servido para conquistar derechos, también surgen interrogantes sobre la utilización política, como acabamos de escuchar, de las medidas y el perjuicio a quienes no tienen la posibilidad de parar y afecta a una huelga general. Nuestras sociedades han cambiado y el sindicalismo moderno, vale la pena repasarlo, que nace en Europa en el siglo XIX tras la revolución industrial con el impulso de las fábricas que se multiplicaban y crecían en los centros urbanos, planteando nuevos desafíos políticos y sociales a los habitantes de entonces. Hoy vivimos en un mundo de un proceso de desindustrialización. Uno de los movimientos precursores de los sindicatos había combinado luchas laborales con reclamos civiles y políticos. Vamos a ver un breve testimonio, un video, lo vamos a escuchar en radio, que explica de qué se trató el movimiento cartista. Y luego vamos a avanzar nosotros con el movimiento cartista, que era la Carta del Pueblo. Escuchémoslo. Para comprender mejor el cartismo, primero debemos situarnos en la Inglaterra del siglo XIX. La revolución industrial había transformado profundamente la sociedad, llevándonos de una economía agraria a una economía industrial. Las fábricas y ciudades crecieron rápidamente, pero con ello también surgieron los problemas sociales y laborales. Los trabajadores se enfrentaban jornadas largas, bajos salarios y condiciones laborales, explotación infantil, explotación de las mujeres y trabajos extremadamente peligrosos. La clase obrera comenzó a organizarse para demandar mejores condiciones de vida y trabajo. En este contexto surge el cartismo. El nombre proviene de la Carta del Pueblo, un documento redactado en 1838 que contenía 6 demandas clave para reformar el sistema político y mejorar la representación de la clase trabajadora. El movimiento cartista organizó numerosas reuniones y manifestaciones. Entre 1838 y 1848 presentaron varias peticiones al Parlamento, con millones de firmas. Sin embargo, todas fueron rechazadas, y el movimiento enfrentó una fuerte represión por parte del gobierno. La respuesta del gobierno incluyó el arresto de líderes cartistas y el uso de la fuerza para dispersar manifestaciones. Entonces, la Carta del Pueblo, el movimiento cartista, que inspiró a los cartistas, ¿qué pedía concretamente? Sufragio universal masculino, el voto secreto para protegerse de las represalias, las elecciones anuales para el Parlamento y la eliminación de los requisitos de propiedad para postularse en el Parlamento. Estamos hablando de un contexto en donde la democracia tenía muchos menos atributos que los actuales, eran mucho menos universales. Quienes no tenían una propiedad, por ejemplo, no podían
ser representantes parlamentarios, o sea, solamente podían llegar a diputados, a legisladores, hombres que tuvieran una propiedad. Luego se fueron conquistando gradualmente derechos civiles que transformaron la estructura social y permitieron otro tipo de trabajo político y parlamentario que antes estaba vedado para los trabajadores. Como vemos, la lucha sindical y la lucha política estuvo ligada desde un inicio ante el cercenamiento de los derechos civiles. Ya no estamos hablando de derechos laborales, o sea, luchaban para que las personas que no fueran propietarias pudieran tener representación política. Por eso esta fusión entre lo político y lo sindical tendió a degenerarse con el paso del tiempo, tal como ocurrió en el sindicalismo argentino, que se basa en el Partido Laborista, o sea, el partido, hoy quien gobierna Inglaterra, aunque se trata de un laborista de centro más corrido hacia la derecha, es el Partido Laborista, o sea, el partido inglés por característica fundado por los trabajadores. Nuestro país cuenta con una gran tradición sindical y con hechos hasta casi revolucionarios, como la Semana Roja de 1909, dirigida entonces por Fora Anarquista, o el Cordobazo de 1968. Sin embargo, el movimiento obrero argentino, desde el surgimiento del peronismo, ha sido cooptado, volviéndose una parte simbiótica de este espacio político. Este fue el proceso que tuvo sus contradicciones y que implicó una fuerte lucha interna durante los 70 por el grado de independencia de la militancia frente a la figura de Perón. Pero particularmente desde la vuelta de la democracia, los sindicatos peronistas se han vuelto parte de un apéndice del Partido Justicialista. Casi podríamos decir que cuando se perdían las elecciones, el justicialismo perdía las elecciones, la mayoría de los políticos del justicialismo eran sostenidos por los sindicatos, pasaban a ser funcionarios políticos de los sindicatos que con los recursos de las obras sociales los mantenían durante los periodos en los cuales no estaban en el gobierno. El discurso anticasta que generó una gran parte de la ciudadanía termine simpatizando con Javier Milei, encuentra una de sus representaciones más cabales en cierta dirigencia sindical que se ha alejado del modo de vida de sus afiliados. Tienen negocios en el exterior, es millonaria y por momentos más que corrupta. Y piensan más en la conveniencia personal a la hora de realizar las medidas de luchas que en las verdaderas necesidades de sus representantes y inclusive en las conveniencias del sindicato como institución más que de sus representados. La CGT ha sido siempre más dura con los gobiernos no peronistas. En la vuelta a la democracia hubo 46 huelgas generales en estos 41 años o 40 años y medio. Pero solo 16 fueron durante los gobiernos peronistas, o sea, la minoría en los gobiernos peronistas, o sea, podríamos decir que cerca del 20%, un poquito menos, 18% en los gobiernos peronistas, cuando al revés, hubo mayoría de gobiernos peronistas en estos 40 años. Cabe mencionar que Alfonsín solo enfrentó nada más y nada menos que 13 paros generales, y que Alberto Fernández, aun siendo uno de los gobiernos recientes, donde finalmente en los últimos años con el crecimiento de la inflación cayó el poder adquisitivo, no tuvo ninguna huelga general en su contra. Vale mencionar que probablemente no cayó el poder adquisitivo de los salarios de aquellos gremios fuertes en el sindicalismo como camioneros, y sí cayeron el de los gremios que no eran fuertes, y fundamentalmente el 40% de todos los empleados que no están dentro de un sindicato y que tienen trabajo en negro. Aquellos que nos estén viendo por televisión, además de escuchando por radio, ahí se ve un gráfico de los paros generales entre 1983 y 2024. Cuando en el año 2003 el kirchnerismo comenzó a mostrar signos de agotamiento, Cristina hablaba de los trabajadores privilegiados por tener salario en blanco, que debían colaborar con un impuesto, o sea, el impuesto a las ganancias, a quienes no tenían trabajo y cobraban planes. Moyano, al frente de la CGT, llamó una huelga general para el 27 de octubre, con la consigna principal que era en contra del impuesto a las ganancias en la cuarta categoría. Vamos a ver cómo fue esa convocatoria de Hugo Moyano. El 27 de octubre decía: vamos a votar por una solución política para que desaparezcan todas las injusticias que se han dado. Escuchémoslo. Los trabajadores no somos tontos y vamos a seguir reclamando con toda la firmeza que nos asisten en nuestro legítimo reclamo. De eso se trata, compañero. Terminemos con gastar el dinero de ustedes. En cualquier cosa se gasta el dinero de los trabajadores. Empecemos
Empecemos desde el gobierno, tiene que empezar a dar crédito a los trabajadores, crédito que les permita pagar para tener su vivienda propia. Esto es el peronismo. El peronismo no es, compañero, lo que están llevando adelante. Tenemos que recuperar el peronismo. Es la política que se ha instrumentado de hace algunos años por parte del gobierno, que va en contra de los intereses de los trabajadores. Y decía el general, no hay solución gremial si no hay solución política. El 27 de octubre vamos a votar por la solución política para que desaparezcan todas las injusticias que se están dando, compañeros. Reflexionamos aquí con la producción, qué lejano que parece esto. En esa época también Moyano insistía que tenía que haber un presidente obrero. Me recuerdo que Cristina Kirchner, trabajadora, Cristina Kirchner le contestó que era trabajadora, y los dos estaban hablando totalmente fuera de registro. La comparación que ponían era Lula. Lula sí era un trabajador, tiene un día cortado por una máquina, nació en una situación de extrema pobreza, no tenían las 3 comidas en su casa por día, vino desde el nordeste hasta San Pablo parado en un camión. Si las comparaciones son absolutamente, yo diría, de un paroxismo incomprensible, y al mismo tiempo la figura que representa a Lula de inteligencia está muy lejos de estos sindicalistas. Y en el 2016 Hugo Moyano se corrió del puesto principal de la central, fue reemplazado por un triunvirato conformado por Carlos Acuña, Héctor Daer y Juan Carlos Smith. Smith sí tiene una formación intelectual y política muy superior a la de Moyano. Esta conducción le imprimió un carácter de mayor conciliación con el gobierno de Macri, tratando de evitar medidas de luchas directas. Sin embargo, en marzo de 2017, durante un acto, sufrieron el desborde de las agrupaciones sindicales y trabajadores que le exigían un paro general por la pérdida de poder adquisitivo, achacándole a esta conducción de la CGT de ser colaboracionista con el gobierno. El grito de ese momento fue: poné la fecha, refiriéndose a la fecha del paro, poné la fecha a la puta que te parió. Escuchémoslo. Terminado el acto y finalizados los discursos de los integrantes del triunvirato de la CGT, el clima es de tensión. Este es el reclamo que están realizando manifestantes desmovilizados que no pertenecen a ninguna agrupación política ni social. Le están reclamando a la CGT que ponga fecha para el paro general. Entre insultos se retiran los integrantes del triunvirato de la CGT. Juan Carlos Schmitt se acaba de retirar de esta manera, ante los insultos de la gente. ¿Por qué no llamaron al paro, Carlos? Reflexión sobre esto, Schmitt. No voy a hacer ninguna declaración. Bueno, y finalmente le puso la fecha. Ahora vamos a tener aquí el testimonio de Juan Carlos Schmitt. La CGT va a declarar paro de 24 horas. Escuchémoslo. Este proyecto que ha promovido el Poder Ejecutivo Nacional, donde literalmente le meten la mano en el bolsillo a los trabajadores, al futuro de los trabajadores activos, y condena a la sobrevivencia y a la miseria a los actuales jubilados, nunca ha tenido nuestra aprobación y obviamente lo rechazamos de plazo en todos sus términos. Hay que saber que nosotros, alrededor de esta situación, sabemos que ha habido un acuerdo a nivel de las gobernaciones y a nivel del Senado de la Nación, que naturalmente nosotros no compartimos. De modo tal que la Confederación General del Trabajo, seguramente declarada a partir de este momento en sesión permanente, va a seguir de cerca todos los acontecimientos y para el día de mañana está acompañando y avalando todas las expresiones sociales, sindicales que se van a manifestar frente al Congreso
y va a declarar un paro de 24 horas después que se inicie el tratamiento y la eventual aprobación de la ley de reforma previsional. Llama la atención que durante el gobierno de Alberto Fernández, en los trabajadores, como yo decía, fundamentalmente los últimos 2 años, con el incremento de la inflación, sufrieron retrocesos en su salario real, no tuvo ningún paro general. Cuando sí los tuvo Cristina Kirchner, ¿no? Habla algo de Alberto Fernández, de su capacidad negociadora sin ninguna duda. Sin embargo, la CGT no realizó, como decíamos, ningún paro general durante su gestión y sí lo realizó durante los de Cristina. Y por si fuera poco, el ministro de Economía, en el tramo final de esta gestión, Sergio Massa, hizo un acto de campaña en la sede central sindical. Vamos a escucharlo así, Sergio Massa diciendo: el salario no es ganancia, es remuneración. Para mí el salario no es ganancia, el salario es remuneración. Es el pago por el trabajo y el esfuerzo que hace cada trabajador a lo largo del día, de su semana, del mes. Y de alguna manera era vergonzoso que en un país donde promovemos el trabajo, los trabajadores paguen impuesto a las ganancias. Y hemos decidido enviar al Congreso Nacional una ley que elimina la 4ª categoría de impuesto a las ganancias para todos los trabajadores, y jubilados de la Argentina. Entonces, a pesar de que muchas veces los trabajadores sindicalizados adhieren a las medidas convocadas por sus dirigentes para hacer sentir su reclamo, lo cierto es que muchos sindicatos poseen un gran desprestigio, incluso entre sus propios afiliados. Aquí, Dante Camaño, secretario general de la Unión de los Trabajadores de Turismo, Hotelería y Gastronómicos, en este mismo programa, ayer criticó la convocatoria al paro, dijo que tenía un carácter político. Vamos a escucharlo. Totalmente negativa. Creo que la pasamos muy mal hace muchos años y no se resolvían así con tanta ligereza estos paros, que encima está muy mezclado con la política. Acá no estamos hablando únicamente de la CGT, estamos hablando de grupos políticos, grupos que no son sindicales. Desnaturalizamos las cosas. Y yo no estoy de acuerdo para nada, porque justamente lo que más necesitamos en este momento es trabajar. Bueno, además, Dante Camaño hizo una distinción entre reforma laboral productiva y necesaria y reforma sindical, criticando la corrupción de ciertos dirigentes gremiales. Concretamente dijo, y obviamente sabemos todos a quién se dirige, diciendo: no se puede ser empresario y dirigente sindical a la vez. Sistémica la corrupción acá. Los sistemas están mal hechos. Los sistemas se hacen para la corrupción. Tenemos problemas en todo tipo, y la reforma sindical y laboral, que el gobierno se equivoca y dice laboral siempre. No. Una cosa es la reforma laboral, que son los derechos de los obreros con respecto a sus patronos, que tienen otros andariveles, y otra cosa son los derechos sindicales, que eso hace que muchos vivos, porque también tenemos, como hay corruptos en el empresariado, en todos los sectores, en el gobierno, en los partidos políticos, también los tenemos los sindicalistas, desgraciadamente. Y entonces hacen los tontos y quieren mezclar lo laboral con lo sindical. No, una cosa es lo laboral, que es lo que afecta directamente al obrero, y otra cosa, lo sindical, que ahí afecta a los dirigentes sindicales. Dante. Y yo tengo muy clarita la cosa: no se puede ser empresario y dirigente sindical. O sos empresario o sos dirigente sindical. Pero además del problema de la corrupción, otra de las razones de este desprestigio es que los gremios principales son percibidos como organismos antidemocráticos, donde las bases rara vez son consultadas a la hora de decidir las medidas a tomar, y paralelamente la perpetuación a lo largo de los años y el nepotismo, por ejemplo, en el caso de el hijo del sindicato continúa al frente del sindicato, el hijo del que estaba en la conducción. Vamos a escuchar a Daer en el canal de streaming Gelatina, cuando Pedro Rosenblatt le preguntó por qué la CGT no apoya las marchas de jubilados. Escuchémoslo. Tener claro que no se puede ser un libre pensador en la vida.
hay que tener una táctica y una estrategia clara para construir poder, para consolidar el poder, para ganar las elecciones, que las vamos a ganar, ¿no? Y gobernar para transformar la Argentina. No hay que ser testimonial en la vida. Lo que no hay que hacer es confundir el enemigo o el adversario. No hay que confundirlo. Hay que tener en claro hacia dónde se camina. Y cuando los objetivos son superiores, hay que pensar en esos objetivos superiores y no en los matices de interpretación o de ansiedades que a veces tenemos todos en la política. De paso le mandamos un mensaje a Dar, que lo estamos llamando desde hace 3 días y nos gustaría que hoy o mañana lo pudiéramos entrevistar. Esta entrevista fue hace 10 días, probablemente en un contexto político y social distinto, después de la marcha pacífica del miércoles anterior y de la enorme marcha pacífica del lunes 24 de marzo. Los motivos de la CGT pueden tener legitimidad, pero la falta de consecuencia en ciertos dirigentes puede quitarle argumentos y dejarle servido al gobierno para deslegitimar sus medidas de lucha y desprestigiar los reclamos. Del gobierno nacional adelantaron que mantendrán una posición inflexible ante la protesta gremial y calificaron de altamente político el paro nacional. También se decidió desde la Casa Rosada interrumpir el diálogo con los sindicalistas. En el fondo creo que a la Casa Rosada le conviene enfrentarse con los sindicalistas. Las transformaciones estructurales en el trabajo, como la automatización, el teletrabajo, la expansión del empleo informal, han cambiado la forma de que los trabajadores se organicen y protesten. En muchos países la presión política y la negociación han reemplazado a las huelgas como estrategia sindical. En la Argentina, el desafío será encontrar un equilibrio entre la defensa de los derechos laborales y la necesidad de adaptar los métodos de lucha a las nuevas circunstancias sociales. Los sindicatos deben evolucionar y para seguir siendo una herramienta válida del reclamo en el mundo constante de transformación, tendrán que también actualizarse. Terminamos esta columna con la hermosa canción de John Lennon.